El cielo sobre el lago estaba teñido de un gris apagado, presagiando una tormenta que aún parecía lejana. El agua se movía con una calma engañosa, su superficie solo perturbada por el ocasional salto de un pez o el ruido suave del viento, acariciando los juncos cercanos. Era un lugar apartado, donde la gente rara vez venía, salvo por los pescadores experimentados o los que buscaban refugio en la soledad. Yo estaba entre estos últimos. Había llegado temprano esa mañana con mi caña de pescar y un termo de café, esperando un día tranquilo, lejos de las preocupaciones que normalmente ocupaban mi mente. Pero no estaba sola. ¿Es un buen sitio? La voz de Diego me sacó de mis pensamientos. Me giré para mirarlo, algo sorprendida de verlo allí. Diego era mi vecino desde hacía 5 años, pero nuestras interacciones se limitaban a saludos cordiales y pequeñas conversaciones cuando coincidíamos en el patio. A pesar de eso, había algo en él que siempre me había intrigado. Esa manera despreocupada de moverse, como si estuviera por encima de las preocupaciones cotidianas, y esos ojos oscuros que siempre parecían observar más de lo que decían. «Es perfecto si te gusta la paz», respondí, tratando de sonar casual mientras volvía la mirada al lago. Él no dijo nada más, y en cambio se acercó, llevando consigo su propio equipo de pesca. La madera del muelle crujió bajo su peso, mientras tomaba asiento junto a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su presencia. A medida que pasaron los minutos, la conversación fluyó de manera natural, como si ambos estuviéramos dispuestos a llenar el vacío que el paisaje tranquilo había dejado entre nosotros. Hablamos de cosas simples: el clima, las ventajas de pescar en días nublados, el tipo de señuelos que funcionaban mejor en este lago. Sin embargo, debajo de esa conversación banal, algo más parecía burbujear, algo tácito y no dicho. De vez en cuando lo sorprendía mirándome, y aunque desviaba la mirada rápidamente, esa sensación de estar bajo su escrutinio me dejaba una inquietud que no podía ignorar. No era incómoda, más bien electrizante, como si esperara que algo sucediera. «Siempre vienes sola, Killa, a este lugar», comentó de pronto, su tono tranquilo, pero con una curiosidad evidente. «Sí, me gusta la calma», respondí, ajustando el carrete de mi caña de pescar. «¿Tú vienes seguido?» «De vez en cuando», respondió. Su tono tenía algo de misterio, y cuando levanté la vista, vi que me observaba de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. Sus ojos eran intensos, oscuros como el agua del lago en ese momento. De repente, me sentí expuesta, como si él hubiera leído algo en mí que yo misma desconocía. Para disimular mi incomodidad, me giré hacia la caja de cebos y fingí buscar algo en ella. Pero mi mente ya no estaba en los peces. Mi corazón latía con más fuerza de lo habitual, y era ridículo pensar que esto se debía solo a su mirada. Unos minutos más tarde, un pez mordió mi anzuelo, interrumpiendo el silencio tenso que se había formado entre nosotros. Mientras luchaba por enrollar la línea, sentí cómo Diego se acercaba más, sus movimientos pausados como si no quisiera perturbar el momento. Su presencia detrás de mí era palpable, y cuando finalmente logré sacar el pez, él estaba justo a mi lado. «Es un buen ejemplar», comentó, inclinándose para examinarlo más de cerca. Su brazo rozó el mío brevemente, y aunque el contacto fue accidental, un calor extraño subió por mi espalda. «Gracias», respondí con voz apenas audible, consciente de la cercanía entre nosotros. Él no dijo nada más, pero tampoco se alejó. En lugar de eso, se agachó junto a mí para ayudarme a retirar el anzuelo del pez, sus manos grandes y firmes trabajando con precisión. La forma en que sus dedos se movían me resultó fascinante, casi hipnótica, y cuando terminó,
Levantó la vista hacia mí. Estábamos lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las marcas de una vida vivida con intensidad. «¿Por qué vienes sola?», preguntó de nuevo. Su voz más suave esta vez, como si realmente le importara la respuesta. No estaba preparada para su insistencia, ni para el efecto que esa cercanía estaba teniendo en mí. «¿Porque no siempre necesitas compañía para disfrutar?», respondí finalmente, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Diego sonrió, una sonrisa que parecía saber más de lo que yo había dicho. A veces, la compañía puede hacer que algo tranquilo sea mucho más interesante. No respondí. No sabía qué decir. Las palabras parecían no ser necesarias en ese momento. Había algo en el aire entre nosotros, una corriente sutil que no podía ignorar. Cuando finalmente se alejó para volver a su caña, sentí un extraño vacío, como si algo importante se hubiera detenido. El día continuó en una extraña danza de silencios y pequeñas conversaciones, con cada minuto aumentando la sensación de que algo más estaba por suceder. Por la tarde, cuando las nubes comenzaron a espesarse y la amenaza de la tormenta se hizo evidente, Diego se levantó de su lugar y caminó hacia mí. «Parece que va a llover pronto», dijo mirando el cielo. «Deberíamos irnos antes de que nos sorprenda». Asentí, pero no hice movimiento alguno para recoger mis cosas. Había algo en su tono, algo que sugería que la lluvia no era lo único que estábamos tratando de evitar. «Yo tengo el auto cerca», dijo, inclinándose un poco hacia mí. «Te puedo llevar si quieres». Mi corazón latía descontrolado mientras consideraba su oferta, sabiendo que, de aceptar, estaría cruzando una línea, aunque todavía no podía definir cuál. Sin embargo, lo miré a los ojos, y en ellos vi un desafío tácito, una invitación a lo desconocido. «De acuerdo», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Diego sonrió otra vez, esa sonrisa cargada de una promesa que aún no comprendía del todo. Y mientras comenzábamos a recoger nuestras cosas, no podía evitar sentir que este día, este lugar apartado, había dejado de ser solo un refugio tranquilo. Ahora era el escenario de algo mucho más complejo. El camino hacia el auto de Diego era un sendero estrecho bordeado por altos árboles que parecían formar un túnel natural. El aire estaba cargado, denso por la humedad, y cada paso que dábamos parecía amplificar el silencio entre nosotros. Había algo en esa quietud que no era incómoda, sino expectante, como si ambos supiéramos que estábamos al borde de algo sin nombre, pero ninguno se atreviera a romperlo aún. Mientras caminábamos, Diego cargaba mi bolsa de pesca junto con la suya, un gesto simple, pero que sentí más significativo de lo que debería. Lo seguía de cerca, mis ojos a veces desviándose hacia su espalda ancha y su caminar confiado. Había algo en su forma de moverse que siempre me había llamado la atención, pero en este momento, con el sonido de nuestros pasos resonando en el suelo húmedo, esa atracción parecía multiplicarse. Cuando llegamos al auto, una camioneta vieja pero bien cuidada, Diego abrió la puerta del pasajero para mí. «Sube», dijo con esa voz grave y tranquila que parecía resonar en mi pecho más de lo que debería. Asentí, deslizando mi cuerpo al interior mientras él rodeaba el vehículo para sentarse al volante. Dentro del auto, el espacio reducido intensificaba su presencia. El aroma a cuero gastado mezclado con el sutil rastro de su colonia me envolvía, y mi mente parecía incapaz de concentrarse en nada más. Él encendió el motor, y durante unos minutos avanzamos por el camino de tierra en silencio, con solo el suave rugido del motor llenando el ambiente. «Eres distinta cuando estás aquí», comentó de pronto,
rompiendo la calma con una frase que me tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?», pregunté, girándome hacia él. Su rostro estaba parcialmente iluminado por la tenue luz que se filtraba entre los árboles, y sus ojos permanecían enfocados en el camino, aunque su tono sugería que hablaba con cuidado. «No lo sé», dijo encogiéndose de hombros. «Normalmente pareces más reservada, pero aquí parecías más libre, más relajada». No supe qué responder de inmediato. Sus palabras me habían desarmado porque, en cierto modo, eran ciertas. En el lago, lejos de las miradas y expectativas de la vida cotidiana, podía ser yo misma. Pero que Diego lo hubiera notado me hacía sentir vulnerable, como si él estuviera viendo partes de mí que yo misma apenas entendía. «Supongo que todos necesitamos un lugar así», dije finalmente, mi voz más baja de lo que pretendía. Él asintió lentamente, sus manos firmes en el volante mientras sus ojos se desviaban un segundo hacia mí antes de volver al camino. «Tal vez», murmuró, «aunque no creo que sea solo el lugar». Esa última frase quedó flotando en el aire, cargada de una insinuación que no podía ignorar. Mi corazón se aceleró, y aunque sabía que no debía, sentí un calor extraño subir por mi pecho. Había algo en su tono, en la manera en que me había observado durante todo el día, que hacía imposible no pensar en lo que estaba tratando de decir. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté, mi voz traicionando la calma que intentaba mantener. Diego no respondió de inmediato. En cambio, detuvo el auto en un claro del camino, donde los árboles se abrían para dejar ver el cielo, ahora oscuro y cargado de nubes. Apagó el motor y se giró hacia mí, sus ojos buscándome con una intensidad que hizo que el aire pareciera más denso. «Creo que tú ya sabes lo que quiero decir», dijo finalmente, su voz apenas un murmullo, como si temiera que decirlo en voz alta rompiera algo delicado entre nosotros. Sus palabras me dejaron sin aliento. Quería responder, decir algo que aliviara la creciente tensión entre nosotros, pero mi mente estaba en blanco. Todo lo que podía sentir era el peso de su mirada, la forma en que sus ojos parecían desnudarnos de todo pretexto o barrera. «Diego». Empecé, pero no sabía cómo continuar. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía resonar en mis oídos. «Espera», dijo suavemente, levantando una mano para detenerme. «No estoy tratando de presionarte. Solo quiero ser honesto». El silencio se extendió entre nosotros, pesado y denso, pero lleno de posibilidades. Su confesión, aunque implícita, era suficiente para encender algo en mi interior que había tratado de ignorar todo el día. Algo que sabía que no debería sentir, pero que estaba ahí, creciendo con cada segundo que pasaba en su compañía. «Gracias», fue lo único que logré decir, aunque no estaba segura de qué estaba agradeciendo realmente. Su honestidad, su paciencia, o el hecho de que había puesto en palabras lo que yo misma había estado evitando. Él la sintió, pero no desvió la mirada. Sus ojos permanecieron en los míos como si esperara alguna señal, algo que le permitiera avanzar. El auto se había convertido en un espacio suspendido en el tiempo, donde nada más existía, salvo nosotros, y la posibilidad de lo que podría suceder. «No tienes que decir nada», dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz más suave. «Pero si alguna vez quieres hablar o cualquier cosa, estoy aquí». Sus palabras eran simples, pero cargadas de una promesa tácita. Algo dentro de mí se rompió y al mismo tiempo se encendió, como si sus palabras hubieran encendido una chispa que llevaba demasiado tiempo latente. Sin pensar, mi mano se movió hacia él, rozando su brazo en un gesto que era tanto un agradecimiento como una declaración silenciosa. No sé qué decir. Confesé, mi voz apenas un susurro.
No necesitas decir nada, respondió él, su mirada bajando hacia mi mano antes de volver a mis ojos. Su voz tenía un tono más bajo, más íntimo, y la manera en que sus palabras resonaron en el pequeño espacio hizo que mi piel se erizara. Por un momento nos quedamos así, con mi mano todavía descansando en su brazo y nuestros ojos conectados en un silencio que decía más que cualquier palabra. La tormenta que habíais amenazado todo el día parecía inminente ahora, pero dentro del auto, el tiempo parecía detenido. Diego fue el primero en moverse, pero no se apartó. En lugar de eso, levantó una mano hacia mi rostro, su movimiento lento, como si temiera que un gesto demasiado brusco pudiera romper el frágil equilibrio que habíamos alcanzado. Sus dedos rozaron mi mejilla con una suavidad que me dejó sin aliento, y en ese momento todo pareció encajar. ¿Puedo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Mi corazón dio un vuelco, y aunque sabía que una respuesta afirmativa significaba cruzar una línea que no podría desdibujar, asentí. Las palabras eran innecesarias. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me sorprendió, un toque tan ligero que era casi una pregunta. Cerré los ojos, dejándome llevar por la sensación, por el calor que emanaba de su cuerpo y la forma en que su mano aún descansaba en mi mejilla. Era un beso que prometía más de lo que decía, lleno de una tensión contenida que ambos habíamos estado acumulando todo el día. Cuando nos separamos, apenas 1 centímetro, nuestras respiraciones eran el único sonido en el espacio cerrado del auto. Abrí los ojos para encontrarlo mirándome con una mezcla de deseo y algo más profundo, algo que me dejó vulnerable y al mismo tiempo más viva de lo que me había sentido en años. Esto... empezó a decir, pero no terminó la frase. No hacía falta. Ambos sabíamos lo que significaba. No había vuelta atrás. El auto se sentía más pequeño ahora. La distancia que alguna vez existió entre Diego y yo había desaparecido en el instante en que nuestros labios se habían tocado. Y aunque el silencio había vuelto a llenarnos, ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de algo eléctrico, algo que nos envolvía y hacía que cada movimiento, cada respiración pareciera amplificado. Diego no se apartó por completo. Su mano seguía en mi mejilla, su pulgar trazando un pequeño círculo sobre mi piel, como si tratara de asegurarse de que lo que acababa de suceder era real. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, pero no dijo nada. Solo me miraba, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que hacía imposible apartar la mirada. «Si quieres que me detenga, dímelo ahora», murmuró, su voz grave y baja, un sonido que parecía resonar en lo más profundo de mí. Quería responder, quería decir algo que aliviara la tensión que se había acumulado entre nosotros, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En lugar de eso, hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Me incliné hacia él, dejando que mis labios encontraran los suyos de nuevo, esta vez con más certeza, más necesidad. Diego no dudó. Su mano se deslizó de mi mejilla hacia mi cuello, sujetándome con una firmeza que no era dominante, pero sí segura. Sus labios eran cálidos, suaves, pero había una urgencia en ellos que correspondía con la mía. El mundo fuera del auto desapareció. Solo estábamos él y yo, atrapados en ese momento que sabíamos cambiaría todo. Su otra mano se movió, rozando mi cintura con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de su beso. Sentí cómo su tacto despertaba cada centímetro de mi piel, cómo su cercanía encendía algo dentro de mí que no había sentido en mucho tiempo. Mis manos, casi sin pensar, encontraron su camino hacia su pecho, sintiendo la firmeza bajo la tela de su camisa.
Eres tan... empezó a decir, pero se detuvo, como si no encontrara las palabras adecuadas para completar la frase. Sus ojos me miraron con una mezcla de admiración y deseo que me hizo sentir más vulnerable y más viva al mismo tiempo. «No digas nada», le susurré, mi voz temblando ligeramente. No de miedo, sino de anticipación. No quería palabras. Quería lo que estaba pasando entre nosotros. Esa conexión tácita que no necesitaba explicaciones. Diego asintió, y en lugar de hablar volvió a inclinarse hacia mí. Esta vez, el beso fue más profundo, más seguro. Sus manos se deslizaron por mi espalda, atrayéndome hacia él, hasta que apenas quedaba espacio entre nuestros cuerpos. Podía sentir el calor que emanaba de él, la manera en que su respiración se mezclaba con la mía, y cada pequeño roce hacía que mi corazón latiera aún más rápido. El asiento del auto crujió bajo nuestro peso cuando Diego se movió, girándose lo suficiente como para que su cuerpo estuviera completamente frente al mío. Su mano subió desde mi cintura hasta mi cabello, sus dedos enredándose en él, mientras sus labios se movían con una precisión que hacía que mi mente se nublara. Cada beso parecía una promesa, una declaración tácita de todo lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir en voz alta. «Estás temblando», murmuró contra mis labios, su voz cargada de preocupación y deseo. «No es por frío», respondí, tratando de sonreír, aunque sabía que mi voz me traicionaba. Estaba temblando, pero no de miedo ni de nerviosismo. Era la adrenalina, el peso de lo que estaba sucediendo entre nosotros, la certeza de que habíamos cruzado una línea que no podríamos desdibujar. Diego me estudió por un momento, como si estuviera buscando alguna señal de duda en mi rostro, algo que le indicara que debía detenerse. Pero no había nada que encontrar. Todo en mí, desde la forma en que mis manos se aferraban a su camisa hasta la manera en que respondía a sus besos, le decía que no quería que esto se detuviera. Su mano se deslizó hacia mi muslo, y aunque su movimiento fue lento, no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Su tacto era firme, pero al mismo tiempo lleno de cuidado, como si cada caricia estuviera diseñada para preguntarme si estaba bien. Mi respiración se aceleró mientras sus dedos seguían su camino. Y cuando finalmente levanté la vista para encontrar sus ojos, vi que él también estaba respirando más rápido. «¿Estás segura?», preguntó, y aunque su voz era baja, había algo en ella que me hizo sentir más segura de lo que ya estaba. En lugar de responder, tomé su rostro entre mis manos, dejando que mi mirada hablara por mí. Asentí, sabiendo que cualquier palabra sería innecesaria. Diego entendió. Lo vi en la manera en que sus ojos se suavizaron un segundo, antes de que sus labios volvieran a aquella cosa de encontrar los míos. Esta vez, con una pasión que dejó claro que no había vuelta atrás. La tormenta afuera finalmente comenzó. Las primeras gotas de lluvia, golpeando el techo del auto con un sonido constante que se mezclaba con nuestras respiraciones entrecortadas. Pero dentro, el calor seguía aumentando. Diego me atrajo más hacia él, sus manos explorando con una mezcla de reverencia y deseo que me hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. El asiento crujió de nuevo cuando él se inclinó, sus labios dejando los míos para trazar un camino lento y deliberado hacia mi cuello. Cerré los ojos, dejando que la sensación me envolviera. Cada beso y cada caricia encendiendo una chispa que parecía prender fuego a mi piel. Sus manos eran hábiles, seguras, pero siempre atentas, como si cada movimiento estuviera diseñado para asegurarse de que esto era lo que yo quería. «Eres increíble», murmuró contra mi piel, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia.
Mis manos encontraron su cabello, enredándose en él mientras lo acercaba más. No podía hablar, no podía pensar. Todo lo que podías hacer era sentir, perderme en el momento y en la forma en que Diego me hacía sentir como si fuera la única cosa importante en su mundo. El espacio del auto, aunque reducido, parecía expandirse con cada movimiento, con cada beso. Nos movíamos en sincronía, como si hubiéramos estado esperando este momento desde el primer día que nos conocimos. La lluvia afuera se intensificó, el sonido convirtiéndose en un eco constante que parecía marcar el ritmo de nuestros movimientos. Cada línea que habíamos trazado antes, cada barrera que habíamos construido, se desmoronó en ese momento. Ya no había dudas, ni razones, ni excusas. Solo estábamos nosotros, dos personas atrapadas en un momento que sabíamos que no podríamos recuperar, pero que tampoco queríamos dejar escapar. El clímax llegó lentamente, como una ola que se eleva antes de romper con fuerza. La tensión que había estado acumulándose desde el lago finalmente estalló, y en ese instante todo lo demás desapareció. La lluvia, el auto, incluso el mundo exterior dejaron de importar. Solo éramos Diego y yo, dos almas que se habían encontrado en un lugar que nunca habíamos planeado, pero que ahora parecía ser el único lugar donde debíamos estar. Cuando finalmente el momento se calmó, nos quedamos en silencio, nuestras respiraciones aún entrecortadas y nuestras pieles cálidas por la intensidad de lo que acababa de suceder. Diego no se apartó del todo. Su frente descansaba contra la mía y sus manos, aún temblorosas, se movían con suavidad sobre mi espalda, como si quisiera asegurarse de que yo todavía estaba allí. «No puedo creerlo», murmuró, su voz apenas un susurro. «Yo tampoco», respondí, mi voz igual de suave. Pero mientras lo decía, sabía que no me refería solo a lo que había sucedido, sino a lo que significaba. El auto seguía inmóvil en el claro, rodeado por el susurro constante de la lluvia, que caía con más fuerza sobre el techo metálico. A pesar de la intensidad del momento que acabábamos de compartir, el mundo exterior comenzaba a filtrarse de nuevo en mi conciencia. El aire seguía cargado de tensión, pero esta vez era diferente, más ligera, más serena, como si ambos hubiéramos llegado a un entendimiento tácito. Diego no había dejado de mirarme. Sus ojos oscuros seguían clavados en los míos, llenos de algo que no podía nombrar, pero que me hacía sentir como si pudiera quedarme allí para siempre. Una de sus manos se movió lentamente, dejando mi espalda para trazar un camino suave por mi mejilla, su tacto cálido y lleno de cuidado. «No pensé», empezó a decir, pero su voz se quebró, como si no supiera cómo poner en palabras lo que sentía. «No pensé que esto fuera a pasar». «Yo tampoco», respondí, mi voz apenas un murmullo. Mis dedos seguían enredados en su camisa, sin querer soltarlo todavía, como si temiera que alejarme significara romper lo que acabábamos de construir. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada más. Solo nos miramos, dejando que el sonido de la lluvia llenara el espacio entre nosotros. Era como si estuviéramos tratando de asimilar lo que había sucedido, de encontrarle un sentido en medio de la confusión y el deseo. «¿Te arrepientes?», preguntó de repente, su voz baja, pero cargada de preocupación. Había algo en su tono que me hizo darme cuenta de cuánto significaba esto para él, de que lo que habíamos compartido no era solo un impulso pasajero. Negué con la cabeza, apretando mis labios antes de responder. «Number, no me arrepiento, pero...» Hice una pausa, tratando de encontrar las palabras correctas. «Pero no sé qué significa esto para nosotros». Diego asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Su mano volvió a mi rostro,
sus dedos acariciando mi mandíbula mientras me estudiaba con esa mirada intensa que parecía atravesarme. «No tienes que saberlo ahora», dijo suavemente. «No tenemos que decidir nada todavía». Había algo en su tono, en la manera en que hablaba, que me llenó de una extraña calma. Diego no me presionaba, no exigía nada. Solo estaba allí, presente, dispuesto a darme el espacio que necesitaba para entender lo que había sucedido. Y en ese momento me di cuenta de que eso era lo que más valoraba de él: su paciencia, su disposición a dejar que las cosas siguieran su curso. La lluvia comenzó a amainar, convirtiéndose en un golpeteo más suave, que parecía marcar el final de algo, pero también el comienzo de otra cosa. Diego se inclinó hacia mí una vez más, sus labios encontrando los míos en un beso suave, casi como una despedida. Era diferente a los anteriores, menos urgente, pero igual de cargado de emoción. Cuando se apartó, su frente descansó contra la mía, y nuestras respiraciones se mezclaron en el pequeño espacio que nos separaba. «Debemos volver», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Asentí, aunque una parte de mí quería quedarse en ese auto para siempre, en ese pequeño rincón del mundo donde todo parecía más sencillo. Pero sabía que tenía razón. El mundo real nos esperaba, con todas sus complicaciones y expectativas. No podíamos escapar para siempre. Diego encendió el motor y condujo en silencio, el ruido de los neumáticos sobre el barro mezclándose con el sonido de la lluvia. Miraba al frente, concentrado en el camino, pero su mano encontró la mía, descansando sobre mi muslo, un gesto pequeño pero lleno de significado. No hablamos, pero tampoco hacía falta. Había algo en la forma en que nuestros dedos se entrelazaron que decía más que cualquier palabra. Cuando finalmente llegamos a la entrada de mi casa, la lluvia se había cesado por completo, dejando el aire fresco y limpio. Diego detuvo el auto, pero no se movió para despedirse. En cambio, se giró hacia mí, sus ojos buscando los míos una vez más. Si tú quieres, podemos dejarlo aquí», dijo, su voz calmada pero firme. «No quiero que sientas que esto tiene que ser algo más de lo que ya fue». Sus palabras, aunque dichas con la mejor intención, me hicieron darme cuenta de algo. No quería que esto se quedara como un momento aislado, como algo que olvidaríamos con el tiempo. Lo que había pasado entre nosotros era real, y aunque no sabía exactamente qué significaba, sabía que no quería perderlo. «Diego», empecé, mi voz temblando un poco mientras trataba de organizar mis pensamientos. «No sé qué viene después, pero no quiero fingir que esto no pasó. No quiero perderte». Él me miró en silencio por un momento, y luego una sonrisa lenta y cálida se extendió por su rostro. «No vas a perderme», dijo, y la certeza en su voz me hizo sentir un poco más ligera. Nos despedimos con otro beso, breve pero lleno de promesas. Cuando bajé del auto, sentí el peso de su mirada mientras caminaba hacia mi puerta, y aunque el mundo real ya estaba empezando a infiltrarse de nuevo en mi mente, había algo diferente en el aire. Algo que me hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, las posibilidades eran infinitas. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, no podía dejar de pensar en él, en la forma en que me había mirado, en cómo me había hecho sentir. Sabía que lo que habíamos comenzado en ese auto no sería fácil. Había complicaciones, expectativas y muchas preguntas sin respuesta. Pero también había algo más, algo que valía la pena explorar. Porque a veces, las cosas más importantes en la vida comienzan en los momentos más inesperados. Y mientras cerraba los ojos, dejé que ese pensamiento me envolviera, sabiendo que, pasara lo que pasara, ese día en el lago había cambiado todo.